Estamos en la primera jornada del 33º Congreso de APRESID y en un ratito llega el almuerzo. Antes tenemos esta charla. Bayer lanza en Argentina Preceon, sistema de precisión para maíz de baja estatura que combina híbridos de maíz de baja estatura con recomendaciones agronómicas personalizadas y herramientas digitales. Para eso está Paula Girón para contarnos sobre esto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por este espacio para presentar el nuevo lanzamiento del sistema Preceon. También felicitar y feliz día a todos los ingenieros agrónomos, que debe haber muchos en la sala, así que bueno. Bien. Un segundo. Ahí, perdón. Bueno, ¿en qué consiste el sistema Preceon, este nuevo lanzamiento que vamos a realizar desde Bayer? Por empezar, estamos hablando de tres componentes básicos que componen este sistema. En principio, maíces de baja estatura, y después vamos a hablar de cada uno de los beneficios que tienen estos híbridos de baja estatura de forma inherente a lo que es el genotipo y el fenotipo de estos maíces. Por otro lado, y como segundo punto, a recomendaciones vía FieldView, recomendaciones digitales, es decir, que todas las recomendaciones agronómicas van a estar con un soporte de herramientas digitalizadas. Y un tercer componente es el soporte técnico específico, en donde distintos especialistas de Bayer van a hacer un acompañamiento a los productores para obtener el mayor beneficio, es decir, manejar todas las prácticas específicas que necesitan estos híbridos de baja estatura para maximizar el beneficio del sistema Preceon. Bien, ¿cómo se obtienen estos híbridos de baja estatura? Bien, acá lo que nosotros tenemos es un gen nativo que se llama BR2, que lo que le confiere es un semienanismo a la planta de maíz. ¿Y cómo se obtiene ese híbrido de baja estatura? Básicamente porque actúa cuando se expresa, digamos, este gen, actúa sobre la inhibición de una enzima, que esa enzima es la que realiza el transporte de auxinas desde el ápice de la planta hacia abajo. Y esto lo que le da es una menor distancia en los entrenudos, sobre todo en los entrenudos por debajo de la espiga. Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la expresión del gen BR2, hay una supresión de esta enzima encargada del transporte auxínico, por lo tanto, desde el ápice lo que se ve es una reducción de ese transporte de auxinas hacia abajo, desde el ápice hacia abajo en la planta, y esto lo que da es una reducción en el largo de las células de los tallos inferiores. Si vemos una foto, fíjense, en este caso tenemos una foto del sistema de maíces de baja estatura, en donde pueden ver el acortamiento de los entrenudos por debajo de la espiga, versus un híbrido estándar en donde no se ve este acortamiento. Es decir, estos híbridos lo que tienen es este gen BR2 que suprime el transporte de auxinas hacia la base. Y esto, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Porque no es solamente un híbrido de baja estatura, sino que lo que le confiere es una mayor resistencia a la caña. Y esa mayor resistencia, el beneficio es tener una mayor tolerancia a lo que es vuelco y quiebre. Fíjense en esta foto cómo se nota que la reducción es principalmente en lo que son los entrenudos por debajo de la espiga, ya que si ponemos las dos plantas una del lado de la otra, la altura de la inserción de la espiga y la distancia que tenemos hacia la panoja es la misma. Y fíjense aquí cómo se ve la reducción en esa altura debido al acortamiento de los entrenudos basales. Acá hay un esquema en donde pueden ver en qué momento, si comparamos un híbrido de maíz short o de baja estatura versus un híbrido de maíz estándar, en qué momento se ve esta diferenciación. Cuando estamos en campo, fíjense en esta fotito, por ejemplo, no se ven diferencias, es decir, que las diferencias entre los dos híbridos se empiezan a notar a partir de la elongación del tallo y se hacen más notorias a partir de B8 o B9, como pueden ver acá, hasta llegar a la máxima diferencia de altura de la planta en R1.
¿Cuánto es esa reducción en la altura? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Cuando hablamos de reducción de altura es aproximadamente entre un 35 a un 40% menos, y respecto a cuánto se reduce la altura de inserción de espiga es aproximadamente un 50% menos. Básicamente esta diferencia se debe a que el mayor acortamiento es en los entrenudos basales. Bien, acá lo que pueden ver, este es un video del año 21-22, en donde pueden ver todo híbrido estándar, digamos, híbrido alto, el que todos conocemos, y en el medio, como una pileta aparece, ¿no? Ahí tenemos los híbridos de baja estatura. Estas son varias parcelas en las cuales venimos trabajando, que a partir de selección y mejoramiento pueden ver cierta variabilidad, incluso en lo que es la altura de la planta, y se hace selección a partir de estos híbridos. Por supuesto que la selección se hace a partir de rendimiento, estabilidad de rendimiento, pero también evaluamos otros traits como altura de planta para justamente uno de los beneficios que vamos a tener o que nos va a brindar este sistema a presión es la accesibilidad. Por lo tanto, la altura de planta, tenerla en consideración, es sumamente importante para nosotros medirla y que las plantas no se vayan tan altas para no desfavorecer ese beneficio que nos brinda este sistema. Bien, acá decidí como cortar en tres grandes etapas de cómo venimos trabajando desde Bayer en este sistema a presión. En principio, allá hace 8 años atrás, una primera etapa en donde empezamos a trabajar en lo que fueron las primeras conversiones de líneas y la obtención de los primeros híbridos de baja estatura, y trabajar en una primera prueba de concepto haciendo un trabajo específico de mejoramiento y selección del mejor germoplasma adaptado a las condiciones de aquí. Una segunda etapa, que ahí ya empezamos a estudiar un poco más lo que es el sistema, o sea, no es netamente la genética, sino también entender qué otro tipo de beneficios, además del rendimiento y la estabilidad en rendimiento, qué otro tipo de beneficios nos traen este manejo diferencial que podemos hacer. Entonces, ahí a distintos híbridos los pusimos bajo un testeo extensivo, y ahí lo que empezamos a hacer en estos 3 años de desarrollo, en estos últimos 3 años, además de los distintos equipos trabajando para obtener este potencial de rendimiento, mejoramiento, estabilidad, lo que empezamos a hacer es justamente a co-crear con diferentes productores. ¿Esto qué fue? Realizar ensayos, ¿sí?, en campos de productores, pero justamente para entender qué oportunidades, debilidades y fortalezas podíamos capturar con este nuevo sistema, ¿sí? Así que para nosotros fue sumamente importante tener esta instancia de ida y vuelta con los productores, porque fue la primera vez, digamos, de que abrimos, si se quiere, las puertas de casa y empezar a construir en conjunto lo que es este sistema. Así que, bueno, vi a varios productores de ellos que estuvieron participando acá, y la verdad que fue de mucha utilidad y de mucho aprendizaje. Y una tercera etapa, en la campaña 25-26, es la campaña actual, en donde ya estamos en condiciones de tener muy buen germoplasma, y vamos a evaluar todo este germoplasma en más de 200 localidades, en Argentina, no solamente para entender rendimiento y llegar con los mejores híbridos, digamos, para el lanzamiento comercial, sino acompañado también de todo lo que son las recomendaciones híbrido específicas de prácticas de manejo, como pueden ser densidad, nitrógeno, formas de aplicaciones de fertilizantes, acompañado también con todo el paquete de protección de cultivos. Y por último será el lanzamiento comercial, que el lanzamiento comercial será el año que viene. Bien, acá lo que pueden ver, me pareció importante traer esta gráfica, porque uno de los beneficios principales que les comenté fue acerca de la protección en cuanto a lo que era quiebre y vuelco que nos ofrecen estos materiales, por tener esa caña más resistente, esos entrenudos más juntos por debajo de la espiga. Entonces, ¿qué es lo que nos provee? Nos confiere una
mayor resistencia a lo que es quiebre y vuelco. Entonces, acá en este gráfico lo que pueden ver es el rendimiento en función del vuelco y en función del quiebre. Veamos, por ejemplo, en un conjunto de localidades, cómo fue el rendimiento de híbridos convencionales, híbridos estándares llamados acá con la barra violeta, y cómo fue el comportamiento de híbridos de baja estatura. Si vemos cuando no existieron condiciones de que se diera vuelco y quiebre, el rendimiento fue similar tanto para el híbrido de baja estatura como para el híbrido estándar. En condiciones de que no existen ni vuelco ni quiebre, el rendimiento es el mismo. Ahora, ¿dónde está el beneficio? Fíjense en ciertas localidades donde hubo una presión de quiebre y de vuelco importante, la diferencia de rendimiento, estamos hablando de un 18% en lo que fue vuelco para esta localidad y de un 21% para lo que fue quebrado, cuando estamos hablando de entre un 20 y 40% de niveles de quebrado. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que con esto tenemos un seguro, ¿sí? Muchas veces nosotros comenzamos la cosecha con maíz, nos pasamos a soja y nos pasamos a soja por la dehiscencia que tienen las vainas, entonces muchas veces el cultivo de maíz permanece más tiempo en el campo. Permanecer más tiempo en el campo implica de tener un mayor riesgo a quiebre, a vuelco, a condiciones adversas que se den, entonces someter al cultivo de maíz a quiebre y a vuelco. Entonces, esto nos estaría dando un seguro, ¿sí? Un seguro para que el cultivo se mantenga en pie. Acá pueden ver una foto, esto es Monte Maíz, el 9 de abril de este año, donde se ve híbridos de maíz estándares alrededor y todo lo que figura en esta forma son híbridos de baja estatura. Miren cómo se mantiene parado cuando existieron condiciones de fuertes vientos. Así se ve un cultivo de maíz, ¿sí? De híbridos estándares, mientras, esto es en la misma localidad, fíjense cómo se mantuvieron parados los híbridos de baja estatura. Pueden ver que, bueno, no obstante, no fue la tormenta solo de viento, sino también de piedra, pero no llegó ninguna de las piedras ni siquiera a cortar, digamos, esas espigas, pero sí hubo un golpe en la espiga misma, ¿no? Donde se perdieron granos. Pero fíjense cómo se mantienen parados los híbridos de baja estatura. Y bien, acá hay un par de fotos, no somos los únicos, digamos, de que tenemos estos maíces, sino que ya en otras regiones podemos ver algunas fotos. Esto es en Sinaloa, esto es en Sinaloa, México. Allá tienen vuelco, ¿sí? en estado no tan avanzado del cultivo, en Italia, y cómo se mantiene parados estos híbridos de baja estatura. Esto es en Illinois, el híbrido estándar, el híbrido shorts, y por último, esto es Chacabuco, una foto en la campaña 2022, donde nuevamente vemos cómo los híbridos shorts se mantuvieron parados en el campo. Bien, y acá, entrando un poco a los beneficios y por qué hablamos de sistema cuando hablamos del sistema presión. El sistema presión no es únicamente híbridos de baja estatura, como dijimos anteriormente, sino que lo que nos viene es a aportar innovación mediante la entrega de un sistema integrado con soluciones también acompañadas de soluciones digitales. Y por otro lado, las prioridades que nosotros manejamos, ¿qué prioridades tenemos? Es asegurar la experiencia del cliente. Por eso dijimos que un tercer elemento clave en este sistema presión iba a ser el acompañamiento de técnicos específicos de Bayer para asegurar justamente de que el cliente esté llevando las prácticas de manejo acorde y aprovechando todos los beneficios que nos viene a traer este sistema presión con las recomendaciones integradas. Por otro lado, el valor del sistema, justamente hablando de sistemas, vamos ahora a ver un par de prácticas que podemos llegar a hacer en estos híbridos para justamente aprovechar al máximo cada práctica de manejo que se hace y disminuir lo que son las brechas de rendimiento. Y este tercer punto, el testeo y aprendo,
creo que es muy importante. Venimos, como dije, trabajando desde la campaña 21-22 en acompañamiento con los productores, aprendiendo de todas las prácticas que podemos llevar a campo y todos los beneficios que nos puede traer este sistema. Entonces, nosotros seguimos aprendiendo constantemente, ¿sí?, de este sistema, y la idea es seguir trabajando lo más cerca posible del productor. Bueno, hablando de brechas de rendimiento, las nombré anteriormente. ¿Qué es la brecha de rendimiento? La brecha de rendimiento es la diferencia que existe entre el rendimiento potencialmente alcanzable, ¿sí?, que estamos hablando de un promedio de 11 toneladas en Argentina, y el rendimiento que hoy actualmente llega al productor, que en promedio para Argentina varía un poco, pero es entre 7 y 8 toneladas por año. Entonces, la brecha sería la diferencia entre esto y esto. ¿Qué es lo que nos hace llevar a esta brecha de rendimiento, ¿no? Probablemente hay que mejorar la elección del híbrido, entender mejor el ambiente, entender qué densidades, qué nitrógeno utilizar. Entonces, todo eso conlleva a que el productor se acerque más a ese rendimiento alcanzable. Y este sistema lo que nos viene a proveer es justamente esto, ¿no? Acompañar al cultivo con ciertas prácticas que nos permiten mitigar esa brecha que hoy en Argentina es aproximadamente de un 40%. Y el ambiente explica, como ya lo saben o han entrado en las recomendaciones que nosotros siempre hacemos de nuestros híbridos, el ambiente es sumamente importante. Si tenemos una falla en el ambiente, probablemente estemos fallando en la elección del híbrido, en la elección de la densidad y todo lo que eso conlleva. Entonces, la elección del ambiente explica entre un 45 a 70% del rendimiento que estamos obteniendo. En segundo lugar, la densidad de plantas explica entre un 15 y un 22% ese rendimiento. El manejo de la fertilización nitrogenada tiene un peso entre un 10 y un 20%, y la protección de cultivos explica entre un 5 y un 12%. Entonces, si nosotros podemos manejar todas estas variables que nos explican el rendimiento, podemos llegar podemos disminuir esa brecha de rendimiento. Y cuando nombré que teníamos distintos beneficios con estos híbridos de baja estatura, hablamos de 3 pilares básicamente: potencial de rendimiento, protección y accesibilidad. Respecto a potencial de rendimiento, el sistema a presión, como dije, va a ir acompañado de un sistema integrado, es decir, con recomendaciones técnicas particulares que justamente podemos hacer, lo que se puede hacer es justamente desbloquear el rendimiento potencial alcanzable, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un híbrido estándar, tenemos ciertas limitaciones para llegar a ese rendimiento potencial. Cuando si el ambiente le da y seguimos aumentando la densidad para esos híbridos estándares, muy probablemente lo que ocurra es vuelco, quiebre, como ya lo sabemos, entonces ocurre una merma de rendimiento. En este caso, gracias a este ítem, ¿sí?, de protección del cultivo, lo que nosotros podemos seguir es aumentando densidades siempre y cuando obviamente el ambiente lo permita, pero no tener una merma de rendimiento. Entonces, lo que podemos hacer es desbloquear ese rendimiento potencial del maíz. Y por otro lado, también disminuir las brechas de rendimiento, que también lo hablamos, pero más vinculado a la accesibilidad. Estos híbridos, vamos a ver consecuentemente, de que nos van a permitir una ventana de acceso mucho más amplia en el cultivo de lo que tenemos con los híbridos estándares hoy, que no podemos entrar más de B8 o B9 porque ya directamente no hay maquinaria tan alta como para entrar en los híbridos estándares. Mientras que en los híbridos de baja estatura estamos hablando de alturas no más de 1,80 m, lo cual la mayoría de la maquinaria argentina nos permitiría ingresar para realizar fertilizaciones, aplicaciones de fitosanitarios y disminuir lo que son las brechas de rendimiento. Un poco de esto ya lo fuimos conversando, pero la determinación del ambiente de producción, el ambiente de rendimiento, es fundamental para entender el potencial que van a tener estos híbridos, para el posicionamiento de estos híbridos.
Por un segundo punto es el germoplasma, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de germoplasma, hablamos de que el germoplasma es local, está adaptado a las condiciones locales porque todo se desarrolla, digamos, todo el pipeline, todo el programa de mejoramiento está realizado en Argentina y acompañado nuevamente, ya lo dije, pero con recomendaciones, con prácticas agronómicas, densidad, nitrógeno, todo el paquete de agronomía, o sea, combina germoplasma más agronomía y más ambiente para obtener las mejores recomendaciones. Entonces, lo que intentamos es justamente maximizar la productividad en cada hectárea del lote con prácticas diferenciales que podemos hacer en este cultivo. Nuevamente, entender el ambiente es algo fundamental. En las distintas regiones, ustedes saben, hay regiones más susceptibles a quiebre, vuelco, a mal de Río Cuarto, tizón, roya, digamos, diferentes problemáticas que tenemos en las regiones, lo cual es inevitablemente necesitamos conocer bien el ambiente para hacer la selección del híbrido que necesitamos y nuevamente tenemos unas diferencias de ambientes dentro del mismo lote, entonces tener recomendaciones integradas o entender el ambiente dentro del mismo lote para las recomendaciones de densidades de nitrógeno también es fundamental para llevar a cabo el sistema a presión. Dijimos que bueno, en este año en particular vamos a tener 200 sitios de evaluación con diferentes germoplasmas de híbridos de baja estatura y 40 sitios en donde vamos a tener distintas densidades, distintas dosis de nitrógeno para llegar con una propuesta de valor integrada híbrido específica. Cuando hablamos de densidad de plantas, la pregunta es, ¿estos híbridos tienen distinta densidad de planta que los híbridos convencionales, que los híbridos estándares? La respuesta es no, digamos. Cada híbrido tiene su recomendación híbrido específica. Como tenemos distintas recomendaciones de densidad para un híbrido estándar, también hay distintas recomendaciones de densidad para híbrido short. No obstante, lo que pueden ver acá, esto es el rendimiento en función a la densidad de plantas y lo que se muestra es una curva, cómo aumenta ese rendimiento a medida que aumentamos la densidad hasta llegar a un óptimo y que después se cae este rendimiento. ¿Y por qué se caen distinto? Se caen principalmente ¿no? por una mayor presión o un vuelco y quiebre, lo que sucede en híbridos estándares, y por una competencia intraespecífica que se da a nivel del cultivo. Sin embargo, como pueden ver, quien se cae más es el híbrido de estatura normal, convencional, estándar, se cae más porque justamente está sometido a esas condiciones de quiebre o de vuelco cuando usamos altas densidades, mientras que en híbridos de baja estatura no se cae tanto porque presenta esa mayor resistencia de caña. Entonces, mantienen su rendimiento con alta densidad de plantas en ambientes de media y alta productividad y actúa como un seguro frente al quiebre y al vuelco, que es un problema común en los híbridos estándar. Por otro lado, como segundo ítem, hablamos de accesibilidad. Fíjense, esto sería esto es la altura de la planta, cómo va evolucionando en todo el ciclo del cultivo. Esta franja gris representa lo que hoy tenemos como máquinas en Argentina, que varían entre 1,80 m, 2 metros de despeje. Y fíjense cómo los híbridos de baja estatura, que son las cajitas rosas, llegan justamente hasta ese tope, no superan la altura que puede llegar a ingresar la maquinaria. Entonces, esto nos permite ingresar con fertilizaciones nitrogenadas en prácticamente todo el ciclo del cultivo, ¿sí? Y acá me pareció importante poner este gráfico porque muchas veces hablamos de eficiencias en el uso de nutrientes, principalmente en lo que es nitrógeno, se habla del salto de curva, ¿no? Entonces, si yo en un híbrido estándar aplico una cierta dosis de insumo, una cierta dosis de fertilizante nitrogenado, voy a tener un rendimiento X. Pero ¿hasta cuándo puedo aplicar en un híbrido estándar
esa cantidad de nitrógeno, como dijimos, hasta B6, B7, B8 con suerte. ¿Y cuándo lo toma el cultivo? ¿Cuándo lo necesita el cultivo? Claramente no se ve ahí, pero a partir cercano a floraciones donde tiene un 80%, después de B8 necesita un 80% del nitrógeno. Entonces, si nosotros un híbrido de altura convencional se lo estamos aplicando en B6, es azar lo que va a seguir con las condiciones climáticas posteriores de cuánto ese nitrógeno realmente lo necesitaba o no. Cuando nosotros podemos llegar a tener un acceso con mayor previsibilidad a las condiciones con las que va transitando todo el ciclo del cultivo, podemos ingresar más tarde. Entonces, en un híbrido estándar, si aplicamos en B6 una X cantidad de insumo, vamos a conseguir este rendimiento. Ahora, si nosotros tenemos posibilidad de ingresar más tarde, cuando el cultivo realmente lo necesita, con una misma dosis podemos aumentar ese rendimiento, ¿sí? Entonces, esto sería el salto de curva y eso lo que le da es justamente una mayor eficiencia en el uso del fertilizante. La otra, porque es rendimiento, ¿no?, en función del insumo. La otra cuestión podría ser dentro de esta misma curva decir, bueno, le aplico, quiero llegar al mismo rendimiento que tenía en el híbrido de estatura normal, pero aplico una menor cantidad de insumo porque sé con qué condiciones me voy a encontrar. Entonces, esta ventana, esta mayor ventana de aplicación, justamente nos permite ser más eficiente en el uso de insumos. Por último, y quizá ustedes conocen el programa en Smart, en donde se entra con una fertilización en el cultivo y estamos obteniendo en promedio un 10% más de rendimiento aplicando el nitrógeno in season. Entonces, todas estas prácticas vinculadas con el manejo de nitrógeno nos permiten aumentar la eficiencia del nitrógeno y probablemente también tener un mayor rendimiento. Mismos comentarios respecto a accesibilidad en fungicidas, ¿sí? Hoy estamos ingresando muchas veces, quienes aplican fungicidas ingresan al cultivo no ingresan básicamente o pasan con avión porque la imposibilidad de ingresar con maquinaria terrestre es una realidad y con estos híbridos de baja estatura podríamos entrar con maquinaria terrestre y como sabemos la maquinaria terrestre es de menor costo, ¿no? Y tendríamos una mejor distribución de lo que es la aplicación. Así que en ese sentido también podríamos ingresar más adelante en el cultivo para realizar aplicaciones de fungicida. Y otro punto no menor es que también podemos ingresar para realizar siembras de cultivo de cobertura. En muchas regiones, y hoy es está bastante planteado, digamos, y regionalizado, pero en muchas regiones están utilizando cultivos de cobertura y sembrando posiblemente con aviones, con drones. Esto lo que nos posibilita es ingresar con maquinaria terrestres al cultivo, como pueden ver aquí en esta foto, y lo que medimos es un mayor porcentaje de cobertura. Estos son diferentes ambientes de baja productividad, de media productividad y de alta productividad, donde tuvimos un mejor establecimiento de lo que es el cultivo de cobertura y también una mayor cantidad de biomasa de lo que fue en ese cultivo al mismo momento, ¿sí? Eso para todos los ambientes. Les comentamos que desde la campaña 21-22 venimos trabajando con diferentes experiencias con los productores, en las cuales fue de mucho aprendizaje, y a partir de ahí lo que ellos estuvieron viendo básicamente es que el rendimiento de estos híbridos era competitivo, que les daba protección, ¿sí? Mayor tolerancia al quiebre y al vuelco, que les permitía cosechar más tardío, como hicimos hoy el ejercicio de esto, de que nos pasamos a soja y después volvemos al maíz, y el maíz está quizá hasta 10 meses en el campo, nos protege el cultivo, por lo tanto hay una reducción de las pérdidas de rendimiento, y la accesibilidad. Depende ahí de las regiones, algunos valoraban más las fertilizaciones nitrogenadas, otros las siembras de cultivos de cobertura, no obstante, todos valoraron la flexibilidad en aplicaciones terrestres. Y acá, para cerrar la charla, nuevamente, cuando hablamos de presión, hablamos que es un sistema y que no son solamente híbridos de baja estatura, sino que va a estar acompañado con todas recomendaciones basadas en datos para dar
justamente para entregar agronomía, manejo y un soporte técnico específico con especialistas de Bayer para maximizar lo que es el sistema a presión. Muy bien, y eso es todo. Muchas gracias.